Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y gracias especiales a mis compañeros y compañeras de la Dirección de Comunicación que también me permiten el espacio para presentar algunas cosas. Ustedes verán, este equipo se caracteriza por la versatilidad, entonces el presentador también es conferencista, el que hace la técnica, así que ustedes ya nos conocen, gran parte de ustedes ya nos conocen. Sí, lo que decía Fernando, yo lo que voy a proponer ahora para el transcurso de la conferencia, yo traje aquí unos kits transmedia, que es lo que nosotros llamamos, que básicamente es una bolsa con todos los soportes que conforman el documental transmedia que vamos a presentar. Hay 3 de estos kits, así que la propuesta interactiva para el desarrollo de esta charla es que ustedes puedan tuitear utilizando el hashtag elferiante, ¿bien? Elferiante. Y al final de la conferencia vamos a sortear los tres kits, uno para cada uno de los ganadores, y la idea es que allá mis compañeros me van a estar asistiendo. Así que bueno, dicho esto, es más, creo que a raíz del sorteo vamos a evitar las preguntas finales. En todo caso, si alguien tiene algún interés o algo, yo voy a estar por acá en mi rol de presentador. Bueno, para introducir un poco, ya hace varios foros que venimos, por lo menos de mi parte, junto con el equipo con el cual trabajamos en todos estos proyectos colectivos, venimos presentando una idea que básicamente tiene que ver con pensar las narrativas transmedia en el campo de los movimientos sociales, de las organizaciones que están fuera del Estado o mismo desde las instituciones del Estado, como es el caso de la universidad pública, es decir, de qué manera estos espacios, algo que podríamos definir, o como lo define Scolari en algunos de sus textos, interfaces en crisis, ¿bien? Incluso también podríamos hablar de los sindicatos, incluso de la escuela, como bien lo estuvo trabajando Daniela en su conferencia, es decir, cómo estos espacios pueden intervenir desde una estrategia narrativa en las grandes conversaciones que hoy está teniendo la ecología de medios y los usuarios que habitan en ella, ¿bien? Y nosotros venimos trabajando esta idea que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar una estrategia narrativa que permita empoderar a las personas que conforman esa gran historia narrada a través de la construcción de un universo narrativo y dar forma también a un contrarrelato que se proponga disputar los sentidos establecidos, que se proponga disputar las percepciones sociales respecto del tema que estamos narrando. Lo hemos hecho en muchos casos, la idea es que podamos contarlo. Y nos va a servir para este caso analizar la última producción transmedia que hemos hecho con compañeros de la Dirección de Comunicación y otras organizaciones, que se titula El Feriante, una historia de lo posible, y que básicamente va de lo que tiene que ver con los procesos de producción cultural y simbólica en cárceles de la ciudad de Rosario. Vamos a retomar, acá con Sebastián nos pusimos en sintonía, dejó un marco teórico abierto y yo lo vuelvo a abrir. Quizás ahora lo traigo para mis intereses, lo llevo más para su lado, pero hace poco, como bien dijo Sebastián, estuvo Manuel Castells acá en Rosario, dando una conferencia y una entrevista sobre participación ciudadana, innovación ciudadana y otros temas que tienen que ver con el poder. Y si nosotros estamos hablando de comunicación y poder, necesariamente tenemos que revisar uno de los marcos teóricos más importantes que nos echan un poco de luz respecto de esto, que claramente uno de ellos es Manuel Castells, y al mismo tiempo, además del marco teórico, tenemos una posibilidad de un posible objeto de estudio que tiene que ver con el pañuelo y que representa la lucha por la ley a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, una conversación que tiene una profunda vigencia, que atraviesa todos los espacios de circulación, no solamente las redes sociales, no solamente los espacios como la universidad y demás, no solamente los medios de comunicación, sino que hoy uno puede tomar un colectivo y se puede encontrar con una discusión, un debate en torno a este tema. Es un tema que tiene una profunda vigencia y en este momento, mientras nosotros estamos aquí hablando, también se está discutiendo en el Senado de la Nación Argentina la sanción, la promulgación de esta ley que se debe desde hace muchos años ya, ¿bien? Cuando estuvo Castells aquí en Rosario mencionó que Internet, es una idea que viene trabajando hace mucho tiempo, pero la remarcó, Internet es un espacio, una gran oportunidad para dar el debate, digamos, para dar la batalla en las redes sociales, pero no solamente en las redes sociales, sino que es necesario intervenir en los espacios híbridos, ¿bien? Los espacios híbridos tienen que ver no solamente con militar o con tener una participación activa a través del uso de hashtag, a través de posteos o de publicaciones, una posición activa en redes sociales, sino también con la posibilidad de generar redes que estén por fuera de Internet, es decir, redes
que estén vinculadas a la organización colectiva, a la organización popular, a la manifestación en las calles y demás. Lo que nos dice Castel es que poder es algo más que comunicación y que comunicación es algo más que poder, ¿bien? Pero el poder depende del control de la comunicación, al igual que el contrapoder, esta idea de generar un relato contrahegemónico, de generar una idea contrahegemónica, pretende romper dicho control. Un claro ejemplo de esto es quizás hoy el movimiento de mujeres y una larga lucha que se viene dando y que no solamente tiene que ver con una postura de indignación, es decir, no hay un origen en la indignación, sino que acá hay, y esto lo constatamos por la vinculación con distintas personas que tenemos y no solamente por verlo en la televisión, una construcción colectiva con una estrategia clara, grandes espacios y mucho tiempo de debate, en ponerse de acuerdo, en establecer una campaña que hoy permea prácticamente todas las discusiones sociales. Y lo que nos dice también Manuel Castells es que en la sociedad red, o en la era de la convergencia cultural, tomando también alguna idea de Henry Jenkins, se rompe el monopolio controlado de la información y la comunicación. Está claro que dar el debate sobre la despenalización o la legalización del aborto toca diversos intereses y pone en el plano de la discusión, de la confrontación, ideas contrapuestas, ¿no? Sabemos que hay una larga tradición, una secularización de los discursos, un montón de normativas y otros elementos que han establecido que aquí en Argentina todavía no se haya podido sancionar esta ley. Pero al mismo tiempo empiezan a aparecer, como dice Manuel Castells, ciertas grietas a través de las cuales es posible permear un contrarrelato, ¿bien? Y esas grietas hay muchos ejemplos de cómo se van abriendo, ¿no? Nosotros impensado, quizás en un programa para los que no son de Argentina, este es un personaje que conduce un programa de chimentos, digamos, para decirlo vagamente, en donde se dan discusiones que tienen que ver más con la farándula. Y esta discusión, digamos, que se pone en el centro del debate en Argentina, llegó a esos espacios a partir de referentes, a partir de personas que vienen con una larga lucha y una larga tradición de militancia en favor de esta causa. Y si tomamos nuevamente Jenkins, quizás esto es una novedad, muchos ya sabemos aquí o venimos trabajando, pensando en la narrativa transmedia. Jenkins nos describe esta idea de convergencia cultural, es decir, qué está pasando, y nos dice que asistimos a un cambio de paradigma, ¿bien? En el que confluyen, interaccionan nuevos y viejos medios, hay un comportamiento migratorio de las audiencias que van en búsqueda de sus propios intereses dentro de esa gran ecología, y se hibridan contenidos y narrativas, ¿bien? Y hay en múltiples canales y múltiples plataformas. Quizás este ejemplo de cómo la organización popular, a partir de un movimiento que viene empoderándose desde hace mucho tiempo, es claramente una estrategia que ha tenido un impacto más allá de que la ley pueda llegar a ser sancionada o no, más allá de que la ley sea sancionada y luego vetada a partir de intereses que hoy representan el gobierno nacional. Y nosotros tomamos mucha de esta idea, venimos viendo y venimos analizando desde hace ya algunos años cómo pueden organizarse los movimientos sociales para tratar de desarrollar una estrategia narrativa que nos permita construir hegemonía. ¿Bien? Y nosotros lo venimos pensando en clave de documental transmedia. El documental como un género con una larga tradición emancipatoria en Latinoamérica y la idea de transmedia como un lenguaje que hoy por hoy nos obliga a nosotros como realizadores, comunicadores, productores de contenido, necesariamente a pensar cómo se puede llegar a explotar o cómo se puede llegar a desarrollar, teniendo en cuenta sus distintas características y dimensiones, en favor del relato o de la historia que nosotros queremos dar. Tomando Scolari, que va a estar aquí mañana cerrando este foro, y para hacer una aclaración necesaria, podríamos decir que una narrativa transmedia es un universo compuesto por muchas historias que mantienen una continuidad y una consistencia expresadas a través de una combinación de múltiples plataformas de comunicación. Y nosotros lo hemos hecho desde la Dirección de Comunicación Multimedial, en algunos casos particulares, Mujeres en Venta, que ya fue presentado varias veces acá y tomado como ejemplo, un documental que busca generar conciencia respecto del problema de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. Lo hemos hecho con otras experiencias aquí en Rosario, que tiene que ver con el triple crimen de Villa Moreno, y a partir de un relato transmedial que lo que buscó fue hacer fuerza para generar justicia a partir de un triple homicidio que fue muy complejo y demás, pero que puso a los movimientos sociales, organizaciones políticas, periodistas, realizadores, fotógrafos y demás, a trabajar detrás de un relato para construir una idea que había sido en un primer momento
falsa, digamos, mal construida y que luego hubo que salir a aclarar. Esto fue una experiencia que terminó con un fallo favorable, con una justicia, digamos, inédita, un fallo inédito en la ciudad de Rosario. Y también lo presentamos en el foro anterior, el año pasado presentamos Canción de la Ciudad, que es un documental transmedia sobre músicos callejeros en las peatonales de la ciudad de Rosario, en donde también destacamos esta idea de la confrontación que hay entre la presencia de artistas callejeros y los mismos comerciantes y la intervención del Estado en esos espacios, dando o construyendo una idea de clandestinidad, una idea de ilegalidad a la hora de expresar esos espacios de música y de cultura. Entonces, a partir de esto nosotros decimos, tomando casos y al mismo tiempo cruzando la producción propia con algunas producciones teóricas, decimos que el documental transmedia puede amalgamar una serie de procesos de creación o de co-creación y ponerlos al servicio de un relato colectivo que busque disputar un sentido, ¿bien? Un sentido establecido. Y aquí empezamos un poco a desandar la idea del feriante, que es la historia de Ángel, que es una persona que estuvo detenido en la Unidad 3 de Rosario hace ya unos cuantos años, y estando ahí en tránsito por el encierro, empezó a formar parte y a participar en los talleres culturales de producción de bienes, objetos físicos, que tiene que ver con el macramé, cesterías y demás, y al mismo tiempo participar en la producción de bienes simbólicos. Estamos hablando de cortometrajes, revistas, programas de radio y demás. Esa vinculación con los talleres provocó que Ángel, al salir en libertad, se integrara al colectivo, que es un colectivo que ahora le vamos a contar de dónde viene, y empezar a convertirse en la persona que lleva al circuito de ferias de la ciudad todo lo que se produce en los penales de Rosario. ¿Bien? Entonces, la presencia de este personaje nos permite atar lo que sucede al interior de los muros, lo que sucede en el escenario carcelario y lo que sucede afuera, es decir, las percepciones sociales respecto del sujeto encerrado, en particular en la ciudad de Rosario y en forma general en el país, a partir del andamiaje de leyes que hay. Y si hablamos de contrarrelato y disputa por el sentido, hay que decir también que en Argentina hoy empiezan a cobrar auge nuevamente el discurso punitivo, el discurso de mano dura, de gatillo fácil, y sobre todo, y en términos mucho más concretos, hay un proyecto que busca reformar la ley de ejecución penal a partir de la idea de agravar las penas, aumentar las penas, cambiar la buena conducta, es decir, el impacto que tiene la buena conducta en la reducción de las penas, pero por sobre todo bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, para poder meter en cana, en términos muy concretos, a los chicos de 14 años que no están escolarizados, que están fuera del sistema de salud, que están fuera de todo tipo de protección institucional. La primera institución que el Estado está pensando para intervenir es la policía y por ende el sistema penitenciario. Hay una clara disputa sobre eso, hay un montón de organizaciones sociales en Argentina que trabajan en cárceles y que no, que están organizándose para que esto no sea así, es decir, que no se baje la edad de imputabilidad. Entonces nosotros tomamos gran parte de esas discusiones y las ponemos a partir de la construcción de una historia en un plano de sentido o de contrasentido, es decir, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, tratando de construir una idea de lo posible, por eso decimos El Feriante, una historia de lo posible. Este proyecto, El Feriante, también configura y articula una serie de instituciones y organizaciones de la ciudad. Es una coproducción de la Bemba del Sur, que es el colectivo de talleristas que interviene en cárceles de Rosario, en coproducción con la Facultad Libre de Rosario, que es un proyecto autónomo. Dos organizaciones que desde hace muchos años veníamos trabajando en el desarrollo de seminarios, de foros de discusión, de ciclos de debate, de realización de distintas intervenciones audiovisuales y programas radiales, y en determinado momento tomamos la decisión de, a partir de la acumulación que habíamos logrado, generar una propuesta transmedia, una estrategia transmedia, a partir de la idea de la no ficción, de una historia real y demás, que es la historia del feriante, y presentarla a la convocatoria de Espacio Santafesino, que el año pasado, perdón, en el año 2016 fue la primera vez que se inauguró la categoría narrativa transmedia, es decir, la categoría transmedia, cosa que antes estaba definida como multisoporte. Ahora ya Espacio Santafesino tiene una categoría que es transmedia y nosotros podemos presentar proyectos para ser financiados desde este espacio que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y luego, más allá del financiamiento, hay un montón de instituciones, entre las cuales están mis compañeros de la dirección,
la Wasabi Producciones, que es una productora del compañero Andrés Sivinolaza, que también participó, Distrito 7 Contenidos, Cooperativas de Medio La Masa, Malón, incluso la Secretaría de Extensión de esta facultad, la Facultad de Ciencia Política, también tuvo participación. Es decir, hay una organización, una articulación de distintas instituciones y organizaciones de esta ciudad que en cierta manera ya venían interaccionando o articulando, pero que son puestas en un mismo momento, en un mismo espacio, a trabajar en pos de un mismo relato, en este caso de una historia que buscaba dar un debate necesario y que lo sigue dando porque la cosa no termina. Puntualmente, construir un contrarrelato. Bien, lo que nosotros queríamos es crear un universo narrativo y poner en circulación discursos que contrarresten las percepciones y los imaginarios respecto del sujeto encerrado. ¿Y contrarrelato respecto de qué? Digamos, ¿contra qué estamos pensando que hay que dar un contrarrelato o generar una contrahegemonía? Contra los discursos hegemónicos, contra los discursos dominantes que interpretan el mismo espacio que nosotros queremos narrar. ¿Como cuál? Bueno, en Argentina hay muchos casos, son diversos. Yo traje algunos ejemplos. Una es Tumberos, una serie que es muy buena, pero que pone el foco más que nada en la marginalidad de la cárcel y en la profundización de la situación de vulnerabilidad de derechos y demás, es decir, lo peor de la cárcel. Al mismo tiempo, una serie también con mucho éxito en Argentina y que uno puede también destacar como una gran producción, pero que también pone a la cárcel en un lugar que es el lugar de la agudización del delito, del crimen, de las mafias y demás, ¿no? A partir de historias que no buscan ser positivas, sino que buscan exacerbar en todo caso algo que todos sabemos. Todos acá sabemos que la cárcel es terrible, que lo que pasa en la cárcel es indescriptible y que las personas que llegan a la cárcel, todos sabemos, son personas que incluso han sido condenadas antes de empezar a cumplir la condena de la privación de la libertad ambulatoria. Esto es necesario decirlo, una persona que termina en la cárcel, el único derecho que pierde es el de la libertad. El resto de los derechos tienen que estar garantizados. Pasa que esos derechos ya son vulnerados antes de caer en prisión. ¿Por qué? Porque el sistema penal selecciona a los sujetos que después tienen que cumplir condena en una cárcel, y si uno ingresa a una cárcel acá en Rosario o en cualquier lugar del país, se va a encontrar con más o menos perfiles muy parecidos, es decir, gente pobre, personas pobres, estoy hablando de cárcel de hombres y mujeres, personas pobres que tienen una trayectoria de vulnerabilidad, de los sectores populares y demás. Es muy difícil encontrar un rico en la cárcel, ¿no? Todos lo sabemos. Y al mismo tiempo, acá está Luque, que lo estoy viendo, La Capital en su momento también tuvo su polémica por la publicación de este artículo, en donde se refiere a Fernando Gutiérrez, que era un compañero que participaba en los talleres culturales, como un ex convicto. Es decir, al mismo tiempo la prensa construye un imaginario, construye una representación del sujeto detenido, y eso se pone a circular e impacta también sobre quienes recibimos esa noticia, se construye un imaginario. Hay aquí radicado en la Facultad de Ciencia Política una investigación, no sé si está Sebastián por ahí, respecto de cómo los medios de comunicación construyen una idea del delito y una idea de la persona que está en situación de detención. Entonces, quizás un poco lo que a nosotros nos interesa es concebir la narrativa como una acción política centrada en generar procesos y espacios de confluencia comunicativa donde se puedan poner en común las historias de nosotros, es decir, historias propias, historias locales. Estamos hablando de narrativas locales, en un escenario en donde acá se habló de Netflix, se habló de algoritmos, se habló de un montón de cosas, y todos estamos pensando, hace poco salió un artículo de Lucrecia Martel que lo que buscaba mostrar era que la gran crisis que hay de los nuevos productores de contenido es que todos quieren producir para Netflix, ¿no? Eso genera una homogeneidad de contenido, una homogeneidad de formatos, y al mismo tiempo genera la idea de producir contenido para el público que está en Netflix, para que se parezca a los contenidos que están en Netflix, dejando de lado quizás lo más cercano. Es decir, Manuel Castel dice, Internet está en la cabeza, está en nuestra cabeza. No hay que producir contenido para subir en la nube. Internet, digamos, nosotros podemos generar narrativa y podemos generar contrahegemonía a partir de las redes propias, es decir, de la vinculación que cada uno de nosotros pueda llegar a tener con los distintos espacios que confluimos. Y si tuviéramos que elaborar una mapa transmedia o cómo se construye este universo narrativo a partir del uso de distintas gramáticas y plataformas de comunicación, podríamos dar forma a este mapa, ¿no? El feriante tiene una serie web como pieza principal o como pieza madre, en donde se cuenta en 5 capítulos la historia de Ángel, y al mismo tiempo
esa historia que se cuenta en la serie va atando otros soportes, otros productos, otros contenidos que se elaboran a partir de la publicación de un libro sobre prácticas culturales en contexto de encierro, a partir de un disco de rap que está hecho, escrito y musicalizado por los mismos chicos en el marco del taller, una revista que recopila producciones periodísticas y literarias en el taller de literatura, unos micros de radio que cuentan distintos pasajes que se han dado a la hora de la práctica radiofónica en talleres en cárceles de Rosario, la estrategia de utilización de medios sociales en redes con contenidos específicos desarrollados para esos entornos y principalmente los espacios de confluencia en espacios reales, en tiempo real, ¿no? Es decir, la presentación en las distintas variantes de estos soportes, de recitales, de libro, de proyección de la serie, y la misma presencia del feriante, que es el personaje principal, en las ferias de la ciudad, con todos los productos que conforman este documental. Bien, la serie web, como les decía, tiene 5 capítulos de más o menos 10 minutos cada uno, son 50 minutos de contenido audiovisual, y este es el tráiler de la propuesta. Bueno, mientras acomodamos esto, aprovecho para decir una cosa que no le iba a decir, pero la voy a decir. Esta semana, el viernes, se iba a presentar esta serie audiovisual, se iba a presentar en el penal de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, el documental completo, con la presencia de los compañeros de la Bemba del Sur, a partir de un panel en donde se iba a discutir, entre otras cosas, la necesidad de hacer una reforma, de ir contra la reforma de la ley de ejecución penal, y por orden o por disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense fue censurado la proyección, es decir, se definió que esto no debía salir y por lo tanto el documental no se va a proyectar porque el Servicio Penitenciario no lo cree conveniente porque habla, entre otras cosas, después si quieren ver la serie, habla entre otras cosas de la necesidad de no bajar la edad de imputabilidad y darle argumentos respecto de eso. Bueno, por eso decimos poder y contrapoder. Estamos. Esto lo hacen los chicos de la unidad 3. Ah, buenísimo. Hay un taller ahí, ¿viste? Y yo lo comercializo. Yo soy como un puente para ellos, ¿viste? Pero linda la pintura, ¿viste? Sí, me pareció linda también. Mi nombre es Ángel Abregón, tengo 40 años, soy del barrio de Empalme y mi ocupación ahora es feriante. ¿Qué tipo de cárcel se está pensando en el futuro? La cárcel que se está pensando es una cárcel donde las personas que transiten por ese espacio sean personas que sean excluidas porque hay una visión de la persona que está en la prisión como un enemigo. De meter pibes en cana cada vez de más chicos, creo que es algo para estar pensando. Si realmente esa es la solución, digo, si sacarnos del problema y encerrarlo y no verlo, creo que ese es el error y creo que eso es lo que apuntamos nosotros. Vámonos 0 arriba. Se juega la Copa Intercarcelaria. Mi nombre es Cristian Lemo, juego número 10. Me dicen Messi porque no la paso nunca. Mi nombre es Gonzalo Busto, juego de 7, soy el mejor, por eso estoy en el banco. Justicia es justicia, quien ha de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. El proyecto que uno tiene o el objetivo que uno tiene es terminar la carrera y tener, bueno, y ampliarlo, si bien ampliar los conocimientos, pero a partir de ahí tener una fuente laboral digna, ¿no? La prisión desespera, la injusticia de corrido, no la cuento, yo la vivo, este sufrimiento sentivo, que justicia es la que vivo. El que hace malas cosas la paga aún estando vivo, No hace falta que lo diga, la prisión la tiene todo, el sufrimiento es lo que siento y con mi tinta me desahogo, basta ya con la mentira, esta celda está fría. Solo sigo mi esperanza de poder salir algún día. Justicia es justicia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia
Justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar. Bien, este es el tráiler de la serie. Que cuenta, gracias por los aplausos, cuenta la historia de Ángel como lo veíamos, pero también Ángel viene y cruza por la Facultad de Ciencia Política, porque a partir de esta amalgama de instituciones también se ha podido desarrollar un programa que depende de la Secretaría de Extensión de inclusión en carreras universitarias de detenidos que han tenido un tránsito por la educación secundaria y que por lo tanto pueden acceder a estudios superiores. Al mismo tiempo, y como se ve ahí, en el espacio de talleres dimos lugar a un taller de música, es decir, un taller de rap, coordinado por Leito MC, que es un rapero de acá de Rosario, que tiene 18 años y que la rompe, y que tiene muchas condiciones para su carrera artística, y que fue convocado y de que forma desinteresada, a lo largo de 3 meses, desarrollaron un taller que se propuso generar narrativa y combinarlo con el rap como género musical, y salió algo como esto, por ejemplo. Acá tenemos una canción, el disco se llama Silencios Desatados, conforman 4 tracks, y todas las letras y la música fue hecha por el equipo de producción del Feriante. Valora la persona que te dice te quiero, te amo, que te pregunte cómo estás, porque no sabes si volverá a encontrarte o cuál es ese ser humano. Bueno, mientras suena, la idea no es que escuchemos el tema, en todo caso después lo escuchan. Al mismo tiempo que decidimos hacer un soporte que empieza a presentarse como condiciones de extinción, es decir, el disco, el CD, prácticamente creo que en nuestras casas casi ninguno de nosotros tenemos hoy un dispositivo para escuchar CD. Pero también aprovechamos plataformas digitales, es decir, este disco está en Jamendo y está en SoundCloud y tiene ya miles de descargas y de reproducciones. En paralelo con el disco, que tiene una gramática propia, que le habla a un público propio, digamos, que ha tenido incluso una circulación dentro del mundo de jóvenes que habitan en la cultura hip hop en Rosario, se editó este libro, A pesar del encierro, prácticas políticas, culturales y educativas en prisión, que lleva el prólogo de Zaffaroni, y que lo que propone es recopilar experiencias de prácticas culturales y políticas en cárceles a partir de la lectura de distintos investigadores, docentes y demás personas que intervienen en el terreno de la prisión, y que lo que hacen acá es poner en cruce, poner en paralelo distintas experiencias, tratando también de apuntar a un público que quizás no es el mismo que apunta el disco, claramente, pero al mismo tiempo este libro sirve y ha sido enviado y compartido con un montón de talleristas de cárceles de la ciudad. Bueno, ahí está el resultado, ya tengo el resultado del sorteo acá, así que ahora al final lo vamos a leer. El libro también está en Academia Edu, está en ISU, está en distintas plataformas de acceso libre. Todos los contenidos del Feriante tienen licencia común, es decir, tienen Creative Commons, por lo tanto están circulando por todos lados. Y al mismo tiempo hicimos una serie de micros de radio que salieron por Radio Universidad. Grabado en la unidad penitenciaria número 6 y forma parte del documental transmedia El Feriante, que busca visibilizar las prácticas culturales y políticas en cárceles de Rosario. Conocer la historia completa en www.elferiante.com.ar. Bueno, lo tenemos a Kurt Lutman, que está ahí. Me gustaría que también le pueda aportar un poco de lo que él siente en esta charla. Jugando al fútbol en Godoy Cruz de Mendoza y teniendo 19 años, me crucé con una norma y había un montón de mujeres con pañuelos en la cabeza. Pregunté qué era eso y por qué daban vueltas en círculo a la plaza. Y una de estas normas se detuvo y me explicó con un amor enorme qué había sido la dictadura. Me lo explicó con una pasión. Bueno, después lo escuchamos, no tenemos tiempo. Perdón que lo corte así, pero después lo pueden acceder y demás. Al mismo tiempo hicimos una serie de piezas postales que están acá, digamos, con una muestra que se llama Lugares Comunes y que muestran, proyectados sobre una pared y con la presencia de cada uno de los chicos que participaron, el lugar que elegirían para estar si estuvieran en libertad. Y bueno, es una serie que después en todo caso pueden revisar, más de 20 números que forman parte de una serie y que también fueron distribuidas con la idea de la realidad aumentada también para ser escaneada y acceder a los contenidos digitales.
Y por último, hicimos un webdoc, es decir, toda esta experiencia se articula y converge en una experiencia de navegación de una plataforma interactiva que está desarrollada en HTML5 y que tiene una idea de navegación scroll down. Como lo vemos aquí, los capítulos se combinan con otras piezas que han sido pensadas exclusivamente para esto, lo que nosotros siempre definimos como revanchas narrativas, es decir, todo aquello que nos queda fuera de lo que seleccionamos para las piezas originales y que de alguna manera podemos utilizar, se recicla para ser incorporado como agregados de la trama. Entonces uno puede ver, como se ve en pantalla, el capítulo 1 y al mismo tiempo puede elegir cosas que pasan en ese capítulo y que quedaron afuera. A medida que recorremos también la historia a partir de la web, de la serie web, vamos viendo también cómo aparecen el resto de los soportes, vemos la revista, vemos cómo aparece el disco de música en una misma plataforma, vemos el libro y vemos también una presentación final con la figura del feriante y un acceso con zonas sensibles a cada uno de los soportes. Y también hicimos una estrategia de medios sociales, buscando referentes, amigos de los proyectos que fueron vendiendo o promocionando esta idea de instalarlo al feriante como una historia común. Y también tuvimos distintas presentaciones, en este caso una presentación en Distrito 7, recitales y demás. En Instagram el feriante adquiría una primera persona, es decir, el feriante el que iba comunicando desde el momento en que empezamos a grabar, empezaba a contar en primera persona todo lo que iba viviendo, ¿no? De manera que Instagram fue generando un relato en paralelo con la serie que después empezó a tener conexión una vez presentada. Y después claramente dimos también desde abajo hacia arriba, como veíamos con el ejemplo de los movimientos de mujeres y cómo desde abajo, haciendo fuerza y organizándose, llega a los medios hegemónicos. En nuestro caso también, en una escala mucho menor, hicimos todo lo posible para que la prensa, para que los medios de la ciudad, incluso medios a nivel nacional, pudieran hacerse eco de la presentación del feriante y reproducir la trama, incluso también agregarle sentidos a lo que estábamos haciendo. Y después lo que comentábamos, espacios comunes de presentación, espacios en donde se discuten los contenidos que creamos, espacios en donde somos incluso también interpelados por determinado sentido que le damos a lo que estamos haciendo. El feriante también es una experiencia que sirve y lo hemos hecho, hemos ido con Anaí, voy a tomar el tiempo, Anaí Lobato escribió los guiones de la serie, Andrés Alcedino Laza fue el director de fotografía, Martín Pérez, que está por ahí también, hizo el sonido de la postproducción, incluso Fernando también estuvo haciendo su aporte, es decir, un montón de personas. A nosotros este trabajo nos sirvió para ir a escuelas, nos sirvió para ir a otras experiencias de talleres en cárceles, para ir incluso también a la universidad, a distintas cátedras, a presentar esta experiencia desde el punto de vista de la innovación o de la estrategia narrativa o desde el punto de vista del abordaje, es decir, el tema que estamos tocando y cómo los jóvenes pueden entender quizás algo que comúnmente en sus interacciones mediáticas cotidianas no acceden. Para cerrar, nosotros decimos, tomando de García y Simancas, que son dos investigadoras españolas que han desarrollado mucho en el campo del empoderamiento y la narrativa transmedia, decimos, es necesario primero dimensionar nuestro campo de acción, dónde estamos interviniendo, cada uno de nosotros, identificar una historia, que en este caso es la del feriante, preguntarnos qué queremos cambiar a partir de esa historia, fijar una visión colectiva, ¿bien? Una visión, ofrecer alternativas concretas a la realidad social, críticamente, expresadas a través de historias propias, historias nuestras. Lograr una narrativa cohesiva con metas compartidas y una identidad común. Y por último, crear procesos igualadores, salir del paradigma del profesional experto. Ninguno, cuando estamos en el plano de la producción horizontal, de la producción colectiva, sabe más que el otro. Algunos tenemos determinadas condiciones para desarrollar algunas cosas y otros otras. Nosotros cuando llegamos a los espacios de producción colectiva dejamos de lado los egos y demás y tratamos de generar condiciones para que todo lo que se aporta sea considerado. Y centrarse en activar, nosotros sobre todo como realizadores, con una experiencia acumulada y demás, centrarse en activar y mediar procesos culturales, comprendiendo los modos de hacer y relacionarnos en la sociedad red. Si ustedes quieren ampliar y conocer la experiencia que muy rápidamente acá contamos, pueden acceder en elferiante.com.ar y en las redes sociales. Muchísimas gracias.